Viktor Beinik, el termofísico soviético y doctor en ciencias, este hombre, uno de los más grandes científicos de su época, dedicó su vida a estudiar los niveles misteriosos del universo, pero su trabajo nunca encontró aceptación, especialmente en el régimen de la URSS. Lo que para muchos era considerado una herejía, se convertiría en un campo que él mismo desvelaría, revelando aspectos del cosmos que muchos ni siquiera imaginaban que existían. Sin embargo, la historia de Viktor Beinik va mucho más allá de la teoría científica. Fue un viaje personal de incredulidad, duda y, finalmente, revelaciones que lo llevarían a una visión espiritual de todo lo que él consideraba materia y energía. Beinik, que inicialmente rechazaba cualquier conexión entre ciencia y espiritualidad, haría un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Era el año de 1969, y Viktor Beinik aún creía firmemente que los mundos sutiles, como él los llamaba, no tenían ningún creador, despreciaba los pensamientos religiosos, se burlaba de aquellos que intentaban probar que había algo más allá de la materia. Su teoría sobre la termodinámica y los mundos sutiles era profunda, pero generaba un gran temor en las autoridades soviéticas. Fue en este contexto que vio su trabajo consumido por las llamas. En un seminario realizado en el Departamento de Microbiología de la Universidad Médica de Ivanovo, Beinik detalló, con frialdad, cómo sus libros fueron destruidos por orden directa del presidente del Consejo de Ministros de la BSSR, fechada el 19 de septiembre de 1969. Todos mis libros sobre los mundos sutiles fueron quemados, dijo. Mi trabajo sobre termodinámica fue retirado de las bibliotecas, y los ejemplares comercializados fueron todos destruidos. Mi colega, que me criticó por este trabajo, dijo que debería alegrarme. Al fin y al cabo, son los libros los que desaparecen, no sus autores. En su mente, el científico se aferraba a la última frase de Giordano Bruno: quemar no significa refutar, como un último refugio para su teoría. Pero lo que él no sabía era que lo que comenzó como un acto de destrucción material pronto se convertiría en un empujón hacia la revelación de verdades universales que hasta hoy impactan y fascinan a aquellos que buscan entender el misterio de la existencia. Viktor Beinik hablaba sobre su entendimiento de los mundos sutiles que, según él, forman capas paralelas a nuestro universo material. Vivimos en el macrocosmos. Este es el mundo material de tiempo y espacio. Por debajo de él existen micromundos con electrones, átomos y moléculas, y debajo de estos, los submicrométricos, los mundos pico, femto e incluso los mundos ata. Lo que necesitas entender es que estos mundos no existen dentro del tiempo o el espacio como los conocemos. Están en otra dimensión, fuera de nuestra percepción. Era difícil para los oyentes en el seminario procesar estas ideas. Beinik fue claro al afirmar que, aunque estos mundos fueran invisibles para nuestros sentidos físicos, estaban conectados con nuestra conciencia, y como la ciencia materialista se negaba a aceptar estos conceptos, Beinik los vio como algo revolucionario que podría cambiar para siempre nuestra visión del universo. Estos mundos sutiles existen en todas partes a nuestro alrededor, pero nuestra conciencia está limitada por las leyes del tiempo y el espacio que gobiernan nuestro mundo físico. Sin embargo, nuestra mente es capaz de interactuar con estas dimensiones de maneras que hasta ahora no hemos podido entender, explicó Beinik. Viktor Beinik, antes un escéptico convicto, comenzó a percatarse de que sus descubrimientos podrían alinearse con las creencias religiosas sobre la existencia del espíritu y la vida después de la muerte. Pero aún resistía la idea de que existiera un creador detrás de este vasto complejo de mundos sutiles. Fue durante una experiencia profundamente personal que su visión del mundo comenzó a cambiar. En 1992, un evento inesperado lo llevó a reconsiderar todo lo que creía. La experiencia ocurrió en un hospital, donde Beinik estaba internado por motivos de salud. Estaba en la habitación de un anciano sacerdote, un hombre que padecía cáncer terminal. El sacerdote, con ojos brillantes de bondad, parecía mucho más centrado y lúcido de lo que debía estar, dada su condición física. Este encuentro con el sacerdote fue un parteaguas. Él hablaba de Dios, de la lucha entre la luz y las tinieblas por nuestras almas,
Y lo más extraño es que comencé a entender todo lo que decía, contó Vainik. Recordando ese momento, todo lo que decía parecía alinearse con los objetos que yo había identificado en mis estudios de los mundos sutiles. Vainik, antes un materialista irreconocible, ya no podía ignorar el impacto de esa conversación. La búsqueda de la verdad, que él pensaba que solo era un camino científico, ahora incluía la idea de que el creador del universo podría existir en una forma que trasciende los límites de la materia. Fue a partir de ese punto de inflexión que Vainik comenzó a estudiar las escrituras sagradas. Necesitaba entender lo que me estaba pasando. Así que comencé a leer la Biblia, contó, y en cada página veía que los mundos sutiles que había descubierto estaban descritos allí. Almas, espíritus, luces y tinieblas. Todo estaba allí, desde los tiempos antiguos. Al final de su lectura, llegó a una conclusión sorprendente. Los objetos que describía como pertenecientes a los mundos sutiles eran en realidad almas y espíritus. Los espíritus del bien y del mal, como se les llama en la Biblia, no eran solo mitos, existían y estaban a nuestro alrededor. Victor Vainik fue más allá en su teoría. Según él, fenómenos como el poltergeist y otros eventos inexplicables no podían ser simplemente descartados como supersticiones. Formaban parte de la interacción entre los mundos sutiles y nuestro mundo físico. Para Vainik, esos fenómenos podían explicarse mediante la teoría de los campos cronales, una fuerza desconocida que se origina en los mundos sutiles e influye directamente en los objetos materiales. Los poltergeists, por ejemplo, pueden manifestarse a través de ruidos o movimientos de objetos, pero son manifestaciones directas de fuerzas sutiles, afirmó Vainik. Y estas manifestaciones no ocurren aleatoriamente, se conectan con personas que están tratando de establecer contacto con esos mundos. También conectó los fenómenos de objetos voladores no identificados, ovnis, con su teoría. Según él, estos objetos utilizaban una tecnología basada en las leyes de los mundos sutiles, quizás de una civilización que ya había alcanzado un nivel superior de desarrollo. Vainik detalló una observación fascinante sobre el poltergeist. Relató que los fenómenos más intensos ocurrían en lugares donde los campos cronales estaban más activos, generalmente en lugares con una fuerte presencia de personas tratando de hacer contacto con el más allá. Los poltergeists no interactúan con todos. Interactúan con aquellos que buscan entender y establecer un vínculo con el mundo sutil, dijo Vainik. En sus estudios, hizo una conexión directa entre los fenómenos poltergeist y las manifestaciones espirituales descritas en las escrituras sagradas. Para él, esto era un campo de estudio legítimo, un área que requería la atención de la ciencia. Victor Vainik falleció con la conciencia de que su teoría estaba más cerca de la verdad de lo que cualquiera podría imaginar. Fue un hombre que se atrevió a cuestionar la materialidad del universo y acabó encontrando un vínculo entre la ciencia y la espiritualidad que pocos podrían comprender. Sus descubrimientos no fueron solo sobre física o espiritualidad, revelaron la naturaleza interconectada del universo, donde cada ser y cada energía interactúan de formas que nos son invisibles, pero aún así presentes. Murió en 1993, después de una larga y llena de pruebas jornada de investigación y espiritualidad. Su legado sigue vivo en las mentes de aquellos que se aventuran más allá de los límites conocidos de la ciencia y la espiritualidad. Mientras Victor Vainik cuestionaba la intersección entre ciencia y espiritualidad, otro clarividente, Arthur Ford, también exploraba los límites de la existencia humana. Arthur Ford, que tenía la habilidad de comunicarse con los muertos, fue uno de los médiums más famosos del siglo pasado. Su relato sobre lo que ocurre después de la muerte y cómo el alma sigue existiendo sin envejecer ofrece una perspectiva fascinante sobre la vida después de la muerte. Arthur Ford fue declarado muerto durante varias horas tras un infarto. Relató que durante ese periodo se vio atravesando un paisaje oscuro, pero al mismo tiempo radiante, donde sintió una paz indescriptible. Describió ese lugar como fuera del tiempo y del espacio, una existencia donde el envejecimiento no ocurría y el alma permanecía eternamente joven. Cuando resucitó, Ford compartió sus experiencias con otros,
hablando de una realidad en la que el alma no envejece y la vida. En 1993, después de una larga y desafiante jornada de investigación y espiritualidad, Victor Beynik falleció con la conciencia de que su teoría estaba más cerca de la verdad de lo que cualquiera podría imaginar. Fue un hombre que se atrevió a cuestionar la materialidad del universo y terminó encontrando un vínculo entre la ciencia y la espiritualidad que pocos podrían comprender. Sus descubrimientos no solo trataban sobre física o espiritualidad, revelaron la naturaleza interconectada del universo, donde cada ser y cada energía interactúan de maneras que nos son invisibles, pero aún así presentes. Mientras Victor Beynik cuestionaba la intersección entre la ciencia y la espiritualidad, otro clarividente, Arthur Fort, también exploraba los límites de la existencia humana. Arthur Fort, quien tenía la habilidad de comunicarse con los muertos, fue uno de los médiums más famosos del siglo pasado. Su relato sobre lo que ocurre después de la muerte y cómo el alma sigue existiendo sin envejecer ofrece una perspectiva fascinante sobre la vida después de la muerte. Arthur Fort fue declarado muerto durante varias horas después de sufrir un infarto. Relató que durante ese periodo vio un paisaje oscuro pero al mismo tiempo radiante, donde experimentó una paz indescriptible. Describió ese lugar como fuera del tiempo y el espacio, una existencia donde no ocurría el envejecimiento y el alma permanecía eternamente joven. Cuando resucitó, Fort compartió sus experiencias con otros, hablando de una realidad donde el alma no envejece y la vida continúa de manera más pura y plena. Lo que describió estaba directamente relacionado con las teorías de Beynik sobre los mundos sutiles. La historia de Victor Beynik y Arthur Fort nos invita a reflexionar sobre lo que ocurre después de la muerte y sobre lo desconocido, y cómo la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir en armonía para revelar las verdades más profundas del universo. El trabajo de Victor Beynik nunca fue completamente aceptado en su época, pero sus descubrimientos sobre los mundos sutiles y la interacción entre lo físico y lo metafísico, basados en teorías que formuló a partir de su visión termodinámica, siguen influyendo en algunas de las corrientes más atrevidas del pensamiento científico contemporáneo. Aunque los científicos de su época no lograron aceptar sus ideas, lo cierto es que Beynik fue un precursor de un nuevo enfoque que, hoy, comienza a ganar más espacio en el mundo de las ciencias experimentales. La física moderna, especialmente con los avances en la mecánica cuántica, ha comenzado a explorar la idea de que la realidad es mucho más compleja de lo que pueden percibir nuestros sentidos limitados. La teoría de los múltiples universos, por ejemplo, resuena con la visión de Beynik sobre capas invisibles de realidad que coexisten paralelamente a nuestro mundo material. Para Beynik, las partículas subatómicas que estudiaba no solo interactuaban en nuestro espacio-tiempo, sino que también se conectaban con dimensiones que escapaban a nuestra visión, pero que podrían ser percibidas de formas aún inexploradas. Sin embargo, el mayor legado de Beynik no se limita a sus teorías científicas. Él desafió las barreras entre lo científico y lo espiritual, cuestionando la validez de una ciencia que ignoraba los aspectos más profundos de la existencia humana. Creía que la ciencia, al enfocarse exclusivamente en la materia, estaba cegando a la humanidad ante las dimensiones más elevadas de la conciencia. Con el tiempo, muchas de las ideas de Victor Beynik encontraron un campo fértil para florecer. En las últimas décadas, la espiritualidad y la ciencia comenzaron a entrelazarse de maneras que antes eran impensables. Científicos que se aventuran en el campo de la conciencia y la física cuántica ya no pueden ignorar los campos de energía potenciales y las interacciones que escapan a nuestra percepción habitual de la realidad. Algunos investigadores incluso han comenzado a explorar conceptos similares a los que Beynik defendía, como las dimensiones paralelas y los mundos sutiles como fuentes de información desconocida. Hoy, con la popularización de prácticas como la meditación y la conciencia expandida, muchos creen que el ser humano está comenzando a acceder a estas capas sutiles de existencia. Lo que Beynik llamaba mundos sutiles puede, de hecho, ser una representación metafórica de las zonas de conciencia
que se abren cuando nos desconectamos de la realidad material y nos conectamos con el todo. A lo largo de su vida, Weinik se distanció cada vez más de su visión científica inicial, que consideraba la materia como el punto de origen y el fin de todo. Comenzó a creer que la conciencia no era solo un subproducto de las interacciones químicas en el cerebro, como muchos científicos materialistas defendían, sino una manifestación de algo mucho mayor, una fuerza universal que trasciende el espacio-tiempo. Cuando la ciencia encuentra sus límites, la espiritualidad comienza a ofrecer respuestas. Dijo Weinik, en una de sus últimas entrevistas, creía que la muerte no era el fin, sino una transición a otro estado de existencia, una migración del alma a través de los mundos sutiles. Su visión de que el alma es inmortal y viaja a través de diferentes dimensiones fue un concepto revolucionario para la época, y sus palabras resuenan hoy como una advertencia sobre lo que perdemos cuando limitamos nuestra comprensión a una visión materialista del mundo. Mientras muchos científicos del período soviético veían la religión como una superstición a combatir, Weinik comenzó a entender la espiritualidad bajo una nueva luz, no como un conjunto de creencias dogmáticas, sino como una búsqueda profunda de la verdad que trasciende la comprensión racional. Dios no es un ser separado de nosotros, sino la fuente de todas las cosas, la fuerza que permea los mundos sutiles y nos guía a través de nuestras vidas, afirmó Weinik. Creía que al entender los principios universales que gobiernan el cosmos, sería posible acceder a una verdad superior, una verdad que conecta a todos los seres, humanos o no, con una inteligencia cósmica infinita. El científico llegó a escribir que los grandes místicos y filósofos, como Sócrates y Plotino, estaban en realidad más cerca de una verdad científica que muchos científicos materialistas de su época. Ellos veían el mundo como un reflejo de algo mayor, algo que nuestra limitada visión material no puede alcanzar. Escribió Weinik en sus últimas anotaciones la historia de Arthur Ford, que tuvo una experiencia de muerte clínica y regresó con relatos detallados sobre la vida después de la muerte, se alinea perfectamente con las conclusiones de Weinik. Ambos, de maneras distintas, describieron el viaje del alma a través de dimensiones diferentes, revelando la continuidad de la vida más allá de la muerte física. Arthur Ford no fue el único en relatar experiencias similares. Diversos otros médiums, como Edgar Cayce y João de Deus, afirman haber tenido visiones similares sobre la vida después de la muerte y los mundos sutiles. Para muchos de estos individuos, la muerte era solo una etapa de transición a otra forma de existencia, y no un fin definitivo. El viaje espiritual hacia el cual fueron conducidos sugirió que la vida humana no era solo física, sino una continuación de un proceso eterno de evolución espiritual. Mientras Weinik exploraba las leyes físicas y espirituales del universo, Ford se dedicaba a entender cómo las almas podrían comunicarse con los vivos y cómo, de hecho, existiría una continuidad de la experiencia humana después de la muerte. Ambos representaron el punto de convergencia entre la ciencia y la espiritualidad, donde la experiencia humana y el misterio cósmico se entrelazan de maneras que desafían la lógica tradicional. Ford, al afirmar que el alma no envejece y mantiene su esencia después de la muerte, y Weinik, con sus teorías sobre los mundos sutiles y las diferentes dimensiones de existencia, traen a colación un concepto que apenas comienza a ser investigado en el campo de la física cuántica y la neurociencia: la posibilidad de que el tiempo y el espacio, tal como los conocemos, no sean la realidad final, sino solo una de las muchas capas que forman la compleja red del cosmos. El legado de Victor Weinik y Arthur Ford, aunque aún distante de la aceptación principal, sirve como una invitación a reevaluar lo que sabemos sobre la realidad. De sus descubrimientos y experiencias, podemos aprender que el universo es mucho más profundo y misterioso de lo que somos capaces de percibir con nuestros sentidos limitados. Lo que Weinik sugería sobre los mundos sutiles puede ser la clave para una nueva era de exploración cósmica, donde la ciencia y la espiritualidad puedan coexistir, expandiendo nuestra comprensión de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y tal vez, como él sugirió, algún día seremos capaces de acceder a esas dimensiones sutiles directamente,
no solo como observadores, sino como participantes activos del vasto e incomprensible universo que nos rodea